de un sermón y Eddie puso la barra bastante alto, así que ah, ah, no sé si alguna vez han tenido un héroe. Yo de niño, yo tenía el héroe Davy Crockett. Porque yo leí algunos libros y vi una película y el tipo me pareció bastante interesante. Y leyendo los libros me di cuenta que varias de esas cosas fueron algo como unos mitos que tocaban acerca de ese hombre, que era un hombre común, con convicciones y habilidades bastante fuertes, pero un hombre común. Ahora estoy tomando en mi maestría una clase acerca de C.S. Lewis, que de pequeño ha sido como un héroe, casi un ídolo para mí, porque escribe bastante bien y escribe cosas bastante fuertes acerca del cristianismo y los cuentos que él hace que son que tiene una imaginación bastante grande y todo eso, y ha sido como un héroe para mí. Pero comenzando este curso, en el primer día mi profesor escribió un email a todos los estudiantes y dijo: quiero que tomen en cuenta que C.S. Lewis, mientras era un escritor bastante talentoso, que tenía unas habilidades y un mente bastante lógico y sabía explicarse muy bien, siempre se presentaba como un hombre común. Entonces también pensando en todo eso y leyendo el pasaje que me toca, habla también de un héroe de la Biblia y me puse a pensar en varios héroes de la Biblia: Noé, David, Salomón, Pablo, y un hombre que siempre he tenido como un héroe en la Biblia es el hombre que habla así algunos de estos versículos que me tocan hoy día, que es Elías. Y la primera cosa que dice, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que era también un hombre común. Y entonces eso me hace pensar que sí existen los héroes que tenemos. Pero Davy Crockett no era algún tipo de así un símbolo mitológico, era un hombre que sabía lo que él pensaba y tenía sus habilidades y dijo: yo voy a hacer eso. C.S. Lewis no era un hombre así mitológico, era un hombre que tenía un talento y unas convicciones y sabía escribir, y entonces se puso a hacer lo que tenía que hacer. Los héroes bíblicos también. Y Elías también era así, que no era algún tipo, sí era profeta y tenía contacto directo con Dios, pero era un hombre como cada uno de nosotros. Y entonces, mientras yo me pongo a predicar y explicar el pasaje que toca hoy día, quiero que recuerden que eso también nos aplica a nosotros. Porque muchas veces leyendo, especialmente en el Antiguo Testamento, yo sé que estamos en Santiago, pero hablando de Elías, estamos hablando de un hombre en el Antiguo Testamento y a veces pensamos: sí, pero él fue profeta, él fue rey, él conocía cara a cara al Señor. Por supuesto, podía hacer esas cosas, pero eso dice que era un hombre común. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, esto también nos aplica a nosotros. Es bastante fuerte. Es bastante impactante saber que todo esto me impacta a mí. Que no es una cosa solamente para, que yo ahora conozco más de Elías, pero que me debe cambiar la vida a mí. Así que vamos a leer el pasaje que es Santiago, el 5º capítulo de Santiago, comenzando en el versículo 17, los últimos 4 versículos del libro de Santiago. En Santiago 5, versículo 17 dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, que no tan solo nos habla de doctrina, que podemos saber, pero también nos aplica a nosotros, que nos puede cambiar la vida, que nos dirige a cómo debemos vivir. Ayuda ahora, Señor, a este tiempo, a mi lengua a no decir lo que no debo decir, y ayúdame a decir lo que tengo que decir, Señor. Y a cada corazón presente y escuchando por el internet que puedes bendecir a sus mentes y a sus corazones para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Recordando que Elías era un hombre común, y esto es bastante fuerte, es como una cosa clave para recordar que esto también no tan solo es para Elías, pero es para cada uno de nosotros. Es como mi primer encabezado, que Elías era hombre semejante a nosotros. Y Santiago lo dice para recordarles a los creyentes del primer siglo que también tenían esa tendencia de pensar, no, eso fue profeta, entonces por supuesto él podía obedecer, pero sabemos también que habían profetas que no obedecían, como Jonás. Habían reyes que conocían a Dios y no obedecían. David desobedeció, Salomón desobedeció. Saúl, por supuesto, desobedeció. Y aquí vemos un ejemplo de un hombre que era semejante a nosotros. Dice que sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que tenía un gran impacto en su tiempo, por lo que hacía, por lo que predicaba, por cómo oraba, que es el enfoque del sermón, es sobre la oración. Yo sé que aquí presentes hay varios que como decimos en inglés, unos prayer warriors, unos que oran mucho y que se dedican mucho tiempo a la oración por los hermanos y la iglesia, y eso es bastante bueno. Pero sé también que para mí la oración es difícil. Es tan fácil olvidar de orar. Es tan fácil pasar un día entero y orar para la comida y durante el tiempo devocional, y después todo el resto del día olvidar. Y llegando a la cama otra vez, wow, un día entero sin hablar con mi Dios. Si yo pasaría un día entero sin hablar con mi esposa, ¿qué pensaría? Estamos mal. Pero también puede pasar con Dios. Así que tenemos que recordar a orar, que esa área de nuestras vidas que no cae al lado, pero que lo tenemos bien presentes, que no cada uno de nosotros quizás tenemos 3 horas diarias para orar, pero yo creo que más de lo que pensamos. No, yo tengo 30 segundos antes de comer cada vez. Y entonces son 1 minuto y medio y después como unos otros 5 o 10 minutos en mis tiempos devocionales. Y es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Nosotros tenemos más tiempo. ¿Y cuántas horas pasamos viendo un televisor?
mirando el Facebook, mirando las noticias, en vez de hablar con nuestro Dios, que está sobre todo y está controlando a todo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y leyendo en Primera de Reyes, sabemos que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Esa palabra pasiones está hablando de las emociones, los pensamientos que él tenía. Y sabemos, leyendo en Primera de Reyes, que tenía depresión, tenía ansiedad. Esas son dos palabras que ahora mismo muchos dicen acerca del cuidado mental de uno, que hay que cuidarse uno mismo de la depresión, de la ansiedad. Y no es una cosa nueva, porque Elías lo tenía hace miles de años. Y él no usó medicamentos. Él oró. Entonces vamos a ver algunas cosas, porque ese no es el tema, y que yo viendo aquí me dio ganas de predicar un serie entero acerca de Elías, pero eso no es el enfoque. Entonces me tengo que enfocar otra vez a decir lo que está aquí. Y dice en el versículo 17... Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso nos habla del poder de la oración. Porque oró y se cumplió. Ahora hay que entender muy bien que Dios no siempre contesta las oraciones con sí. A veces oramos y oramos y oramos, y a veces por alguna razón u otra Dios nos dice no, o nos dice espera. Dios siempre contesta la oración. No siempre contesta con sí, pero siempre contesta la oración. Pero aquí Santiago nos está recordando que el poder de la oración, que la oración es efectiva, que podemos contar con el hecho de que si oramos, Dios nos va a escuchar y nos va a contestar. Porque Elías era un hombre común, aunque fue profeta, tuvo que orar. Entonces dice, oró para que no lloviese. Si quieren, vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, y el versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. De eso estaba hablando, que Dios le dijo, y Elías oró para que no lloviese. ¿Para qué orar así? ¿Para qué orar así? Eso es un poquito complicado, porque no estoy diciendo necesariamente que tenemos que orar siempre que nos pasen cosas difíciles. Pero si Dios nos manda cosas difíciles, podemos orar para que Dios nos dé las fuerzas. Y a veces podemos orar también que nos pasen algo un poquito difícil. ¿Por qué? A veces tenemos, especialmente en esa cultura que tenemos en América hoy día, tenemos bastante prosperidad. Tenemos mucho. Y a veces, es bien controversial, pero a veces tenemos demasiado. Y nos ponemos a contar en las riquezas en vez de contar en el Señor. Y a veces tenemos que orar, no que Dios, por favor, quíteme el trabajo, pero quizás Dios, ahora quiero pedir que me ayudes a saber cómo tengo que usar lo que tú me has dado, porque yo no necesito todo.
que mi vida sea un poquito más difícil para yo dar a los demás, para yo dar a mi iglesia, a los misioneros, a los que necesiten. Si hay alguien en mi vida que necesita más que yo, entonces podemos también orar para que Dios nos dirige a cómo conducirnos en esos tiempos. Y si Dios en su voluntad nos dirige la vida a un lugar y nos quite el trabajo. Saber que Dios tiene un plan y saber orar, mira, que Dios tiene un plan para mí. En estos tiempos difíciles, unos 3 años y 6 meses que no hubo lluvia sobre la tierra, eso es una cosa bastante difícil. Especialmente en esos tiempos, en esa cultura, fue algo bien difícil para el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que volver a Dios. Tenían que volver a Dios. A veces tenemos que orar para volver a Dios. No específicamente que nos pase algo malo, pero someternos a la voluntad de Dios para saber, mira, si me está pasando algo difícil, si me está pasando una prueba, si me está pasando algo, no decir, mira Dios, ¿por qué todo eso? Pero para saber, quizás Dios me quiere hablar. Como Elías oró para que Dios hablara con el pueblo, para dirigir otra vez el pueblo a Dios. Oró para que no lloviese, no para castigar al pueblo, pero para recordarles que tenían que estar con Dios, tenían que enfocarse en Dios, que tenían que aprender de Dios y obedecer a Dios. Y alguna vez que Elías se puso a orar, entonces pasó todo eso. Ese fue el plan de Dios para ellos. Quizás Dios tiene otro plan para cada uno de nosotros. Y sabemos que esto sí es verdad, que Dios tiene un plan distinto para cada uno. No que vamos a perder el trabajo por 3 años y medio. Quizás sí. Pero recordando que las pruebas que nos pueden pasar es para recordar que tenemos que volver a Dios. Y también puede pasar que alguien sí está siguiendo a Dios y pasa algo difícil. ¿Y qué? ¿Qué está pasando ahora? Que yo estoy siguiendo a Dios, yo estoy orando, yo estoy leyendo mi Biblia, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, estoy orando, estoy enfocado en el Señor y me están pasando cosas difíciles. ¿Por qué? Que también pueden pasar las cosas para producir paciencia. Que sabemos también que en el tiempo de Elías no todo el pueblo estaba mal. Que habían muchas personas que sí estaban siguiendo a Dios, que eran dedicados al Señor y ellos también pasaron por el mismo, de no tener lluvia por 3 años y medio. Pasaron por el mismo. Pero Dios quería producir paciencia en ellos. Entonces, quizás no todo el tiempo que te pase algo difícil quiere decir que Dios te está como agarrando la atención para, mira, vuélvete hacia mí, porque alguna vez sí puede pasar algo y sí es verdad que estás siguiendo al Señor. Entonces no quiero desanimar que si estás pasando por algo fuerte que Dios te está diciendo, mira que tú estás mal, vuélvete hacia mí. Quizás, pero no siempre. Pero Dios sí quiere producir en ti paciencia. Dios nos quiere volver cada vez, cada día más en la imagen del Señor. Cada vez, cada día más a la imagen de Jesucristo. Quizás para hacer eso tenemos que pasar por algo difícil.
Sabemos que Elías oró para que no lloviese, para que el pueblo podía volver hacia Dios, los que no estaban bien, para Dios agarrar la atención de ellos y decir, mira, vuélvete hacia mí. Pero también para los que sí estaban siguiendo a Dios, para producir paciencia en ellos. Seguimos en el versículo 18 y dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Otra vez recordamos el poder de la oración. Otra vez podemos recordar el poder de la oración. Vayamos otra vez a Primera de Reyes, esta vez en el capítulo 18, el versículo 41, para ver algunas cosas aquí que podemos aprender de este pasaje. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, comenzando en el versículo 41. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y se supone que está orando ahora. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, porque la lluvia para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Acab, vino a Jezreel. Otra vez oró y el cielo dio lluvia. No siempre vamos a pasar por tiempos difíciles, también vamos a pasar por tiempos de grandes bendiciones. No todo el tiempo, pero la vida de cada uno de nosotros es una mezcla complicada de pruebas y de bendiciones. Y hay que recordar que también que las pruebas son bendiciones. Porque nos dirigen hacia el Señor. Es una oportunidad para producir paciencia y llegar más cerca a Dios. Por eso las pruebas también son bendiciones, pero también tenemos bendiciones bastante grandes. Y las bendiciones no son porque Dios no quiere producir paciencia. Pero Dios nos ama, Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere dar, la bendición mayor de todos, la salvación, y también nos quiere mostrar su amor a través de todas las cosas que Él nos da. Y a cada uno nos da cosas distintas. A algunos le da recursos económicos, a algunos le da una familia bastante grande, a otros amistades, a otros les da oportunidades también. Pensando en mi hermana, yo no sé cómo mi hermana pasa por todo eso, pero ella siempre tiene oportunidades de ir de viaje. Y ha ido a África, ha ido a Europa, ha ido a Centroamérica, Suramérica, y ha viajado por todo el país de Estados Unidos, y ha viajado a unas cuantas partes para ministrar. Y ha tenido tantas oportunidades para ir y viajar y disfrutar del mundo que Dios ha hecho, pero también para ministrar a los demás. Y la mayor parte de esas oportunidades que ella ha tenido, no ha tenido que pagar, pero casi nada. A veces ha tenido que levantar sustento y cosas así, pero siempre ha podido viajar y no le han
impactado a ella en una manera económica muy fuerte. Es otro tipo de bendición. Son varios los tipos de bendiciones y muchas veces que uno escucha que, mira, Dios no me bendice a mí. Hay que buscar más, porque Dios bendice a cada uno. Bendice a cada uno en distintas maneras. Pero Dios sí nos bendice a cada uno. Y Dios quiere bendecir. Él nos quiere mandar las lluvias. Nuestra canción que cantamos a veces, lluvias de gracia. Y Dios nos quiere dar las lluvias también, no tan solo las pruebas, pero también las lluvias. Dios nos quiere bendecir para que podamos alabar a Dios. Tenemos que recordar cada día, volver a Dios, pero tenemos que también recordar alabar a Dios. ¿Y cuántas veces pasamos un día entero, una semana entera, sin alabar a Dios? Otra vez, usando el ejemplo de mi esposa, si yo paso una semana entera y yo nunca le digo a mi esposa que es bonita, que cocinó bien, que hizo bien, que ella me da un goce, yo nunca digo eso a mi esposa, está mal. Hay que recordar también alabar a Dios. Dios nos da pruebas para recordarnos volver hacia Él y producir paciencia, pero nos da las bendiciones para recordar alabarle a Él. Y nos produce gozo. Y si tenemos paciencia y si tenemos gozo, no tiene lugar la depresión. No tiene lugar la ansiedad. No estoy diciendo que nunca va a pasar, porque nos pueden pasar algo que produce esas emociones, pero con la paciencia que hemos aprendido de las pruebas, con el gozo que tenemos recordando las bendiciones, entonces la depresión y la ansiedad van a parecer bien pequeñas. Es una cosa de perspectiva. Elías era un hombre común, dice un hombre semejante a nosotros, que tenía sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, ¿cómo pudo hacer las cosas tan grandes para el Señor? Dos cosas bien rapiditas que quiero ver en el capítulo 18. De Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Elías tuvo que actuar con obediencia. Él pudo haber escogido, mira Dios, no, que el Acab me odia, me va a matar. Si yo voy donde Acab, entonces ahí se acabó la cosa. Game over. Y a veces nosotros así hacemos eso. Sabemos que Dios quiere que damos el evangelio. Sabemos que Dios quiere que vivimos una vida ejemplar para atraer los demás al Señor. Pero decidimos no obedecer. ¿Por qué? Por inconveniencia a veces, por miedo a veces, por varias razones. No obedecemos. Pero dice el versículo 2 aquí, fue pues Elías a mostrarse a Acab, sabiendo que Acab lo pudo matar. Sabiendo que fue peligroso, sabiendo que no sabía que iba a pasar, sabía lo que podía pasar, pero sabía también que Dios le dijo, ve, muéstrate a Acab, y obedeció.
¿Por qué su oración tenía tanta poder? Porque estaba obedeciendo al Señor. Y a veces oramos y oramos y oramos, pero en todo lo demás no estamos obedeciendo al Dios. Y nuestras oraciones no tienen poder. Y decimos, Dios, ¿por qué no me vas a contestar? Bueno, ¿estás obedeciendo? Una vez y varias veces he escuchado a varios pastores que han dicho, si estás en desobediencia en contra de Dios, tus oraciones no llegan más alto del techo. No llegan al cielo. Si estás en desobediencia, es la primera cosa. Elías tenía tanto poder en su oración. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo a Dios. ¿Qué más? En el versículo 41, dice, entonces Elías dijo a Acab, sume, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. El nube ni había aparecido, pero él sabía que Dios dijo que iba a llover. Es lo único que él tenía. Dios dijo que iba a llover. Y dijo, mira, viene la lluvia. Actuó no tan solo con obediencia, pero también con fe. Y sabemos que dice el Señor. Tenemos su palabra aquí. Y cuando Dios habla, es promesa. Sabemos las promesas de Dios. Sabemos lo que Dios dice. Sabemos cómo debemos vivir. Entonces, ¿por qué no estamos obedeciendo? ¿Por qué no tenemos fe? Tenemos que volver a la obediencia. Tenemos que volver a la fe para tener ese poder en nuestras oraciones. Me faltan 2 versículos más, así que voy a seguir. En el versículo, otra vez en Santiago, capítulo 5, en el versículo 19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y leyendo eso, como que se prendió la luz y me di cuenta, por eso está hablando de Elías. ¿Por qué no otro héroe que también oró? ¿Por qué no eso y eso? Porque Elías estaba orando, mira, que el pueblo de Israel pasa por esas cosas porque para volver a Dios. ¿Qué está hablando aquí? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, que vuelve hacia Dios. Si alguno se ha extraviado, a veces quiere decir que si uno se ha criado en la iglesia pero nunca fue cristiano y después se va, podemos orar para que vuelve y cree de verdad. También puede hablar de un cristiano verdadero que se extravía, que se desvía porque está olvidando y haciendo decisiones malas. También podemos orar para que vuelva a la amistad de la iglesia. Cualquier de ellos, para nosotros el trabajo es lo mismo. No es para nosotros juzgar si fue cristiano o no. Para nosotros es obedecer y tener fe y orar. Si alguno se ha extraviado, se ha ido del camino, eso quiere decir extra, salir, que está fuera, viar, el camino. Si alguno se ha salido del camino de Dios, se no está siguiendo la Biblia, la voluntad y las direcciones de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seguir el ejemplo de Elías, orar. Ser de ejemplo y orar. ¿Cuántas veces vemos que Elías predicó? No muchas, pero oró y obedeció. Eso tenemos que hacer nosotros también. Si alguno se ha extraviado de entre vosotros y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados.
Podemos orar para que vuelva. ¿Y cómo? Siguiendo el ejemplo de Elías, con obediencia. Sabemos que Dios quiere que oramos para los demás. Con paciencia. He escuchado de personas que han orado por años y años y décadas para que alguien se pueda salvar, para que alguien que se desvió, que vuelve a la iglesia. Con obediencia, con paciencia y con fe. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si estamos orando con obediencia, paciencia y fe, ¿cuál fue el producto de la bendición de Dios? Y la bendición mayor que nos da Dios es la salvación, ¿cierto? Entonces, si alguien se salve porque nosotros hemos orado, no es producto de nosotros, es producto de Dios. Pero si alguien se salva porque nosotros hemos orado, hemos sido ejemplares para ellos, para atraerlos otra vez, que es el trabajo que tenemos, no por nuestro poder, pero por el poder del Espíritu Santo, sabemos que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, la bendición más grande que puede existir. Y las bendiciones que producen alabanza y gozo. Y todos juntos de ese punto, porque ya es uno más, ¿cierto? Todos siguiendo en obediencia, siguiendo en paciencia y fe, para todos juntos poder alabar y tener ese gozo. Eso está hablando. Recordando que esto no es para... Mira que Elías fue profeta, por supuesto pudo obedecer. No, él tuvo que escoger obedecer. Y sabemos que él luchó con la depresión y con la ansiedad, pero obedeció y oró. Actuó con fe. Y si él, ansio y deprimido, podía hacer eso, ¿por qué no nosotros? No tenemos excusa, hermanos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, nosotros, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, porque nos enseña la verdad, pero también cómo hacerlo práctico, cómo debemos vivir. Nos muestra cómo creer, nos muestra cómo comportar. Ayúdanos, Señor, a recordar ser como Elías, obedecer y actuar con fe, sabiendo que tu palabra es promesa, Señor. Para hacer a través de tu poder, Señor, no la nuestra, que podemos hacer más discípulos y tener ese gozo en ti, Señor. Ayúdanos a vivir así. No para ser todos héroes, pero para ser todos más cerca a ti, Señor. Cada día, cada momento, más cerca a ti. Pido tu bendición sobre todos aquí presentes, Señor. En tu nombre. Amén. Están despedidos.